vida y que Él sea hoy esa persona que va a hablarnos, que el Espíritu Santo use su vida y que hoy podamos escuchar la palabra de nuestro Señor a través de Él. Estiren sus manitos, vamos a pedir que el Señor bendiga esta vida preciosa. Querido Señor, hoy te entregamos una vez más esta vida. Gracias por ese anhelo, ese deseo de buscar tu presencia, de adorarte, Señor. Te pido que hoy bendigas la vida de César. Utiliza hoy ese corazón, utiliza hoy su mente, dale sabiduría para que cada palabra que salga de sus labios sea hoy ministrando nuestras vidas, Señor. Que hoy podamos salir diferentes, que tu palabra que transforma vida cambie hoy nuestro ser. Te pido, Señor, que utilices esta vida preciosa, Señor, que el Espíritu Santo que está sobre él y llena este corazón, Señor, ministre nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios les bendiga. Estamos aquí otra vez para exponer la palabra de Dios. Gracias, Camilo. Y vamos a ver, justamente yendo los días jueves que estamos viendo, los que nos conectamos a través del YouTube, estamos viendo acerca del evangelismo. Y es la responsabilidad, pues, de cada cristiano, ¿no? Las personas que nos hacemos llamar cristianos, el poder evangelizar, el poder alcanzar a otros para Cristo. Y las estrategias diferentes que Dios pone a veces en nuestro corazón, siempre va a variar, ¿sí? De repente usted hace evangelismo personal, de repente usted hace contacto con otras personas a través del deporte para poder evangelizar, o de repente usted tiene trabajadores o clientes, si usted es un empresario, ¿no? O dirige alguna empresa. La forma es que, como dice la palabra de Dios, la multiforme gracia se manifiesta de multiformes maneras y realmente la forma de evangelizar siempre va a variar, ¿sí? Lo importante es que usted no pierda justamente esta buena actitud, este único talento que el Señor nos ha dado, como vamos a ver a la luz de la palabra de Dios el día de hoy, ¿sí? El cual debemos producir para el Señor, ¿correcto? Pero antes de evangelizar, quiero transmitirle justamente un mensaje que personalmente me cautivó mucho a mí, ¿sí? Este mensaje se expuso en la iglesia del Nazareno en San Luis, en Lima, Perú. Ahora que tenemos pues los medios, ¿no? A través del Facebook, del YouTube, podemos, como dice, hacer clic con esas iglesias de donde nacimos. La iglesia Nazareno de San Luis es la iglesia donde yo nací espiritualmente. Éramos una familia muy pobre y el Señor nos alcanzó a través de la iglesia Nazareno allá en La Victoria y luego emigramos a San Luis por algunas circunstancias que pasó con la misma iglesia, el mismo local, ¿no? el edificio. Pero todos los hermanos, recuerdo, nos pasamos de La Victoria a San Luis. La Victoria, estamos hablando más o menos un barrio, distrito, como comúnmente se conoce, ¿sí? Y el pastor de esa iglesia justamente expuso esta prédica. La estructura, le soy sincero, la he asimilado tal como cual. Claro, yo le he metido las partes más, como vamos a ver el día de hoy, que nos va de repente a confrontar un poco, ¿sí? Porque la palabra de Dios justamente no solamente es para consuelo, para edificación, sino también para exhortación. Y el día de hoy quiero que justamente nos acompañe a Mateo 9, 35 al 38, y el título de este mensaje se llama Las cuatro voces, ¿sí? Las cuatro voces. Y son cuatro voces que tenemos que escuchar antes de evangelizar. Son cuatro voces que debemos escuchar necesariamente para que usted y yo, como dice, despertemos de alguna forma, como dice, nos pongamos, el buen ecuatoriano, como dice, nos pongamos las pilas y nos levantemos en el nombre del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, como dice en Hechos 2, bajo ese Pentecostés, los 12 unidos se levantaron, dice, y Pedro comenzó a predicar. Entonces, estas cuatro voces, pido a Dios en esta mañana que a usted también, como dice, le empujen a predicar. Cuando yo escuché esta predicación, sinceramente, cambió mi mentalidad del evangelismo, ¿sí? Cambió mi pasividad de estar solamente, ser un miembro asistente, un cristiano asistente, de ir más bien a las personas, a las conocidas, a mi familia, a mis amigos, que ya ahora actualmente vivo aquí, radico con ellos, para poder alcanzarlos y no descuidarlos
como de repente en el pasado lo hice. Vamos viendo lo que dice Mateo 9, 35 al 38. El título de la Reina Valera dice: la mies es mucha. Mateo 9, 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ojo aquí, subráyelo, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión el Señor? Porque estaban desamparadas y dispersas. Amén. Como ovejas que no tienen pastor. Y de repente podemos preguntarnos en esta mañana: ¿quiénes en tu alrededor, en el sitio donde tú vives? Porque nosotros como cristianos es cierto, ahora con la tecnología, con el avance, ¿no? Podemos de repente adquirir un carro, podemos venir desde el norte, desde el sur, desde el centro, del este, del oeste. Pero ¿qué hay de la gente de tu alrededor? ¿Sí? ¿Qué hay de tu gente alrededor? Y cuando Cristo empezaba a ver justamente la necesidad, dice que Cristo hizo un análisis, un diagnóstico. Vio que esa gente, esa multitud estaba desamparada y dispersa. ¿Cuántas personas hoy en día se encuentran desamparadas y dispersas, como que no tienen un pastor que los guíe? Entonces, Cristo siempre hizo referencia a la predicación del evangelio, y este es uno de los pasajes al cual él hace esta referencia. Otro, vamos a Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Dice la palabra del Señor, Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren el contexto que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Saben lo que significa casa aquí? Tiene dos significados. La palabra griega es oikos, ¿sí? Si quiere ponerle a su hijito, a su nietito un buen nombre, póngale ese nombre, ¿no? Oikos. Oikos, la palabra casa aquí significa, tiene dos conceptos. En primer lugar significa familia, ¿correcto? Familia de sangre, familia, tu hermano, tu papá, tus sobrinos, etcétera, tu familia, ¿correcto? Pero ese mismo significado da al segundo concepto, da un segundo significado siguiendo este concepto. Significa morada. No colada morada, ¿sí? Sino morada. Ya llega noviembre, ¿no? Por eso que ya estamos recordando, creo, la coladita morada. Morada. Y morada significa el lugar donde tú vives. Lo que está diciendo aquí el Señor: el que te ha enviado a las ovejas perdidas de tu familia, en primer lugar, pero en segundo lugar, al lugar donde tú vives, donde te mueves, donde trabajas. Porque ahora se menciona que el trabajo también es un lugar donde vives, porque pasas 8 horas, 10 horas ahí. Interactúas con esas gentes, con esas personas, ¿sí? Y el Señor te envía a ese lugar. ¿Para qué? Para que prediques el evangelio de Jesucristo. La pregunta en esta mañana que podríamos hacernos es: ¿y tú a cuál morada, a cuál lugar has sido enviado? ¿En qué lugar vives? ¿Sí? Porque no todos vivimos aquí en el sector de las casas. Amén. Algunos vivimos en Carcelén, otros vivimos en el sur. Bueno, usted sabe dónde vive, aquí en Quito, Ecuador. Y como lo digo, de repente como cristianos nos es fácil reunirnos hoy en día por el avance tecnológico, pero la palabra de Dios sigue siendo vigente y nos llama a predicar. Hemos sido enviados a esas ovejas perdidas de tu familia, pero también del lugar donde tú vives. ¿Por qué? Porque están desamparadas y porque están
desamparadas y porque están dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Según el contexto de Mateo, el único talento que Dios nos ha dado, porque luego avanzando, estamos en Mateo 9, 35, 38, hemos avanzado a Mateo 15, 24 y ahora Mateo 25 del 14 al 30, hermanos. Como dice Mateo, nos exhorta ya, pero para entenderlo, como dice, aunque este mensaje es un poco muy fuerte para nuestro contexto, ¿sí? Miren lo que dice ya casi al final de Mateo 25, dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocí que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual que dice, tuve miedo. Y es lo que muchas veces ocurre con nosotros cuando queremos predicar el evangelio a otra persona. Tenemos que, hagamos la mea culpa, tenemos miedo. Y cuando dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y miren lo que responde el Señor, ¿sí? El Señor no le dice, pobrecito, entendía tus traumas, ¿no? El Señor le dice, no, claro, yo te entiendo, ¿no? Yo te creé a mi imagen y semejanza, no te preocupes, entra nomás, por lo menos has conservado mi talento. Las palabras que va a decir a continuación el Señor son palabras literalmente para la exhortación para su iglesia hoy en día. Y el Señor nos dice también en esta mañana, miren lo que le dice el versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Algunos dicen, bueno, si no tuviste la capacidad de predicar, por lo menos los hubieras traído a la iglesia. Ahí por lo menos hubieras ganado los intereses que dice aquí, menciona. Porque ya el pastor como yo y el pastor Rolando se encargan de predicarles, ¿no? Y si por lo menos tú de repente no puedes predicar a alguien, por lo menos tráelo a la iglesia para que escuche el evangelio de Jesucristo. Esos son un tipo de intereses que el Señor gana. Pero lamentablemente muchos cristianos actúan como este siervo infiel. Y miren lo que dice el Señor, el versículo 28 de Mateo 25. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice? Le será quitado. Miren, existe un dicho latino, Dios da al que más necesita, y según este pasaje dice que no. Dios da al que más tiene, al que produce para el reino. Amén. Entonces, y miren, y para colmo, Mateo, como yo la remata, el versículo 30 dice, y al siervo inútil, perdónenle. ¿Qué es lo que dice? Echarle, dice, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, tenemos una responsabilidad al predicar, al traer personas a la iglesia para que escuchen el evangelio de Jesucristo. Y recién, como digo, aquí vamos a entrar, antes de poder evangelizar, entramos a escuchar estas 4 voces, ¿sí? La primera voz, existen 4 voces que debemos escuchar para evangelizar, según la palabra de Dios. La primera voz es la voz de Cristo, la voz que manda. ¿Por qué debemos predicar? Porque es un mandato. Predicar el evangelio no es una opción, mis queridos hermanos y hermanas. Predicar el evangelio no es decir, no es que el Señor dice, yo respeto tu libre albedrío. Si quieres predica o si quieres no. No, la palabra de Dios dice que debemos predicar, debemos evangelizar, porque es la voz de Cristo, quien lo manda así. Miren lo que dice Mateo 28, 19, siguiendo en el mismo contexto de Mateo. Mateo 28,
19. La gran comisión, que es, como dice, el pasaje central de la misión de la iglesia, no solamente del Nazareno, sino de muchas iglesias cristianas. Mateo 28, versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, id. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El Señor Jesús no está diciendo, si quieren, vayan y hagan discípulos. Si les gusta, vayan y hagan discípulos. El Señor no está diciendo, si es que no superas tus traumas, o si tu carácter no te da, ve y haz discípulos. No. El Señor aquí tajantemente está hablando en un tiempo imperativo. Algo que sí o sí tenemos que hacer como creyentes, como discípulos, como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo. Es la orden misma que viene del cielo para ti y para mí. Debemos evangelizar. Amén. Debemos ir a la casa a donde hemos sido enviados. Debemos ir a nuestros familiares, pero también debemos ir a ese lugar a donde nosotros vivimos, donde dormimos, donde llegamos cada noche cansados de repente del trabajo. Debemos darnos un tiempo para evangelizar a nuestros vecinos, al sector donde vivimos. ¿Por qué? Porque el Señor ha dado una gran comisión. Es una orden, es un mandato. Y si Él ordena, como dice ahí sí el viejo dicho latino, donde capitán manda, no manda marinero. ¿Y quién cree que son los marineros? Nosotros somos ese marinero y ese capitán es Jesucristo. Y Él sí dijo, vayan y hagan discípulos. Es, como dice, algo imperativo que tenemos que hacerlo sí o sí. Quien les habla, yo muchas veces he testificado. Ahorita tengo de repente un poco la capacidad de poder dialogar, interactuar con ustedes. Pero cuando yo era adolescente, era la cuarta parte de esto, lo que viene al frente, no tenía estos pómulos, y sinceramente, delante de Dios les digo, cuando caminaba en la calle, a veces distraído, a veces los carros querían atropellar, me decían, oye, drogo, me decían, porque daba ese mal aspecto. Era un todo tímido, flaquito, recuerdo, no podía hablar ni una palabra, pero sin embargo, cuando esto llenó mi vida, dije, Señor, ayúdame con mi estima, ayúdame con mi temperamento, ayúdame con mi carácter, porque quiero también yo predicar. Quiero yo también, Señor, ganar almas para ti. Quiero experimentar lo que los apóstoles vivieron, lo que los grandes hombres de Dios experimentaron, Señor, en cuanto a evangelizar acerca de tu palabra, de ti, Señor. Como dice, sembrar tu reino en esta vida. Querido hermano, querida hermana, debemos escuchar la voz que manda. Debemos escuchar la voz de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Por qué debemos predicar acerca de Cristo? Porque es un mandato. Porque el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero si uno, como dice el apóstol Pablo, no les predica, si uno, a pesar que está cansado, dice, Señor, aunque estoy cansado, vamos un momento donde mi vecino a predicarle. Este hermano no está yendo a la iglesia, vamos por ese hermano que vive justamente en mi sector y traigámoslo a la iglesia. Querido hermano, querida hermana, como la vez pasada expuse también, Cristo no vino a perder las almas de los hombres. Y si ese es el deseo de Dios, también tiene que ser el deseo de usted y de mí, sin pérdida alguna, ¿no? Como dije en forma de broma, retroceder nunca, rendirse jamás. Así debe ser el lema de cada cristiano y cada cristiana, en cuanto no solamente a la vida del crecimiento espiritual, sino también para que ningún hermano y ninguna hermana se pierda. Querido hermano, querida hermana, debemos escuchar la voz que manda, la voz de Cristo, que nadie se pierda. Dios lo manda
porque ha puesto el Evangelio, en el Evangelio, su autoridad. Porque como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, ¿por qué debemos predicar? ¿Por qué lo manda? ¿Y por qué lo manda? Porque el Evangelio es para todos. Para todos. De tal manera amó Dios, que dice, al mundo. No a algunos. No solamente a los panas que nos reunimos, ¿no? No solamente para los vecinos, para los familiares, ¿sí? Y gloria a Dios para las personas que han ganado su familia para Cristo. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Es un fiel testimonio. Pero no solamente son ellos, sino que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted y yo gozamos esa vida eterna, nuestro enemigo también es llamado a tener esa vida eterna. Entonces, porque Dios lo manda, es la primera voz que tenemos que escuchar. La segunda voz que tenemos que escuchar es la voz interna. Es esa voz del Espíritu Santo que ya habita dentro de ti, porque tú eres templo del Espíritu Santo, eres casa espiritual, comprado con sangre. Por tanto, el Espíritu Santo ya descendió en un Pentecostés personal hacia tu vida y Él vive dentro de ti. Y Él es esa voz interna que habla a tu conciencia, que habla a tu mente, que habla a tu corazón y te dice internamente: predica, háblale, dile de Cristo. A pesar que te ha hecho daño esa persona, tú acércate y haz la paz. Recuerdo cuando en mi época de estudiante, ¿sí? No es que los estudiantes somos perfectos, ¿no? También tenemos nuestros errores. Y una vez me peleé con una estudiante, recuerdo, no era mi esposa, una estudiante, me acuerdo, también así evangelista ella. Nos peleamos. Sin embargo, el Señor me decía dentro de mi corazón: haz la paz. Yo di mi vida por ti, ella también, son hermanos, me decía. Me acerco y le digo: hermana, ¿sabes qué? No, somos cristianos, le digo, no estemos enemistados, ¿sí? Hagamos las paces. Y ella también me dice: sí, es verdad, yo también sentí eso de parte de Dios. Nos dimos la mano, recuerdo, oramos, seguimos haciendo ministerio. Querido hermano, querida hermana, debemos escuchar la voz interna del Espíritu Santo que te constriñe el corazón y te dice: predica. No calles a esa voz de adentro. Esa voz interna te dice: predica de Cristo, porque somos responsables de la evangelización. Miren lo que dice Jeremías 29. Vamos a Jeremías capítulo 20, versículo 9. Voy a leer la versión Reina Valera. Jeremías 20, versículo 9. Dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Miren lo que dice el profeta Jeremías. Y de repente es la situación y el contexto que muchos cristianos también viven. ¿Qué dice? Metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué? Porque mayor es el que está dentro de mí. Mayor es el que está dentro de mí, Cristo Jesús. De repente tú también has sido cristiano, has sido cristiana y has tratado de callar el mensaje. Como nos enseña de repente en la sanidad, de los 12 pasos de sanidad, de repente tú te has enojado con Dios. Porque de repente pediste algo a Dios y Dios no te respondió de alguna manera, ¿sí? Pediste un milagro específico, un milagro puntual, y Dios solamente atinó ¿a qué? A callar. Y muchas veces eso como cristianos no queremos soportar.
Hasta en eso tenemos que parecernos a Cristo Jesús. ¿Recuerdan una de las palabras del Señor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y Dios le dijo algo a Jesús? Dios no dijo ni una sola palabra. Entonces, a veces el cristiano tenemos esas experiencias y queremos, como dice el profeta Jeremías, queremos callar este mensaje, queremos enterrar este pasaje, queremos de repente no acordarnos más que somos cristianos, que somos pastores, que somos llamados a predicar, que somos cristianos comprados con sangre de Cristo, hasta que viene el Espíritu Santo una vez más, está ahí trabajando dentro de nosotros, ¿no? Reconciliándonos con Él, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo estaba en la cruz reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados, y a veces terminamos diciendo como el profeta Jeremías: no me acordaré más de Dios, no hablaré más de su palabra. No obstante, que dice, había en nuestro corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Quise como Pedro negar mi fe. Hasta de repente quise actuar como Judas, ¿sí? Quise ahorcarme, ¿no? Pero el Señor dijo, no. Hasta que de repente, como el profeta Jeremías, tratamos de sufrir este mensaje, este poder del Evangelio, este mensaje que está en nuestros corazones, y finalmente dijimos, Señor, no podemos más. Aquí estoy para predicarte acerca de ti. Amén. Así el Señor debe utilizarte a ti, hermano. Tienes que escuchar la voz interna del Espíritu Santo, esa voz que te reconcilia con Él, para que Dios te utilice para reconciliar a los de tu familia con Cristo y a los que viven a tu alrededor con Cristo Jesús. En tercer lugar, como le digo, la primera, debemos escuchar la voz de Cristo, la voz que manda, la voz que nos ordena a evangelizar. Debemos escuchar la voz interna del Espíritu Santo, esa voz aquí adentro que nos impulsa a evangelizar. Pero también debemos escuchar la voz de afuera, de los perdidos. El pasaje con el cual iniciamos decía en Mateo 9, versículo 36, y al ver las multitudes, ¿qué dijo? Tuvo compasión de ellas. Aquí hay un mensaje intrínseco. Las multitudes, aunque de repente están alejadas de Dios, aunque de repente están, como dice, en su pecado, pero a través de ese desamparo y esa dispersión que vive la gente de afuera, están clamando y diciendo, ¡hey! Tengan compasión de nosotros. Es como esa gente que se está ahogando ahí y nosotros tenemos el salvavidas para lanzarles, para que no se ahoguen. Querido hermano, querida hermana, cuando la gente vive en su pecado, cuando la gente está sumida en sus delitos, cuando la gente está muerta en el alcoholismo, tomando ahí en tu barrio, o de repente está en los pecados sexuales, está diciendo, ¡hey! Tengan compasión de nosotros. Y de repente nosotros sí nos hemos acercado, ¿sí? Yo recuerdo que muchas veces me acercaba a personas que estaban libando ahí tomando, pero era como perder el tiempo a veces, porque estaban en su embriaguez. Pero sin embargo el Señor hoy nos dice, debemos escuchar la voz de los perdidos. Tengan compasión de nosotros, ellos nos dicen, nos gritan a cada momento, cada vez que tú ves un enfermo, cada vez que tú pasas por un hospital. El hospital, aunque los enfermos no están en la ventana ahí diciendo tengan compasión de nosotros, tú ya al ver el hospital debes sentir ese sentir que tuvo Cristo Jesús, de ir y sanar a los enfermos. Querido hermano, querida hermana, cada vez que hay un venezolano, con todo respeto, sí, a la gente venezolana, cada vez que hay un venezolano en la esquina pidiendo de repente una moneda, debes tener compasión de ellos. Debemos tener compasión de ellos. Cada vez que ves a un hermano ecuatoriano de repente durmiendo debajo del puente, debes tener compasión de ellos.
Cada vez que ves a una mujer en la esquina prostituyéndose, debes tener compasión de ellas. Querido hermano, querida hermana, debemos escuchar la voz de afuera, porque con esas actitudes que ellos tienen, con esa rebeldía que ellos demuestran como un adolescente que se rebela contra papá, hay un doble mensaje. Sí, es cierto, me estoy rebelando, pero también estoy tratando de atraer el amor de mi padre hacia mí. Eso lo dice la psicología. Lo mismo ocurre con un pecador, con un perdido. Cuando ellos están yendo a esos antros, a esos lugares de perdición, están diciendo intrínsecamente: tengan compasión de nosotros, porque estamos desamparados y como ovejas sin un pastor. Debemos escuchar la voz de afuera. Y para finalizar, dice Jesucristo tuvo compasión de ellos. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿tienes tú la actitud de Cristo? ¿Tienes compasión de esas multitudes? ¿O eres como de repente el sacerdote y el levita que al ver, dice al samaritano, a la persona que habían, ¿no?, puesto ahí, lo habían golpeado? ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita? Tengo que ir al culto, ¿no? Querido hermano, querida hermana, el Señor nos llama en esta mañana, así como Jesucristo tuvo compasión de esas multitudes, también tú y yo somos llamados a tener compasión de esas multitudes que viven en tu hogar, en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú trabajas. Decía el jueves en la clase, ¿no?, por medio de YouTube, a veces yo intencionalmente me pongo a veces en las montañas arriba ahí, ¿sí?, en lo más alto a veces del barrio Carcelén, entre Urabá y Carcelén, ¿no?, hay un mirador ahí, en pleno intercambiador, y se ven las casas ahí. Y digo, ¿cuánta gente está sin Cristo? Pero también cuánta gente cristiana hay ahí. Pero como que falta un impulso del poder del Espíritu Santo para que la gente misma empiece a evangelizar en el sector donde vive. Y yo también me pongo y digo: Señor, soy preparado, soy un ministro tuyo. ¿Qué es lo que me falta? Ese impulso, esa dinamita, ese dunamis del poder del Espíritu Santo para llegar a estas multitudes que día a día, de repente muchos de ellos están yendo como el siervo inútil a un lugar, a una muerte eterna. Y ahora sí, para finalizar, ¿quién de nosotros dirá: heme aquí, envíame a mí? ¿Quién de nosotros? Hemos escuchado la voz del que manda, la de Cristo. Debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, esa voz interna que te dice: predica. Debemos escuchar la voz los de afuera, de los perdidos, que nos dicen: hey, tengan compasión de nosotros. Pero en cuarto lugar, para evangelizar, y esto de repente va a ser lo que más nos golpee en esta mañana, la voz de los que ya están en la muerte eterna. Vamos a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículos 22, 23 y 24, y luego el 27 y 28. Lucas capítulo 16, 22 al 24, y luego Lucas 16, ahí mismo, 27 al 28. Aconteció que murió el mendigo, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Querido hermano, querida hermana, el infierno no es un cuento.
El infierno no es un mito, no es una leyenda. El infierno es una realidad. Y allí va la gente como el rico, y muchas personas están yendo a ese tormento eterno, del cual nunca saldrán de ahí. Pero aquí va, como dice, el golpe final. Tengo que anunciarlo, ¿sí? Ahí también usted irá, usted y yo, si es que no predicamos el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a los siervos inútiles, que enterramos el evangelio de Cristo porque tenemos miedo, Señor. No puedo vivir en santidad, no soy tardo en hablar, Señor, y sé que eres, Señor, un siervo duro, así que enterré la predicación del evangelio. Quise matar ese único don que Dios ha dado a usted y a mí. Querido hermano, querida hermana, perdónenme, ¿sí? Pero tengo que decirlo, es la palabra de Dios. Después de esto ya pueden, pastor, si gusta me expulsa. Tengo que decirlo, ¿sí? Te ruego, ¿sí? Miren el panorama aquí, ¿no? Entre Lázaro y el rico. Lázaro dice murió como Shakira canta, ¿no? Murió pobre, desnudo, ¿no? Sin familiares, solo, pobre, lo peor de todo, ¿sí? Y eso contradice justamente la teología de la prosperidad de hoy en día que se predica. Lázaro murió, dice, literalmente paupérrimo el hombre. ¿Pero a dónde fue? ¿A dónde fue? En cambio el rico. Ahora, aquí no quiero, como dice, a los que tienen ya un nivel económico bueno, no estoy por si acaso condenándolos, porque había otro rico que estaba en el cielo. ¿Quién? Abraham. Pero este rico, ¿sí? Yo me imagino de repente a Lázaro ahí viniendo los ángeles, ¿no? Lázaro, hemos llegado. Viejo, sabemos que has sufrido, has vivido una vida paupérrima, pero has conservado tu fe. Viejo, vámonos a la patria celestial. Y se lo llevaron. Pero también me imagino la situación del rico. Me imagino de repente no ángeles de Dios viniendo, sino esos. Ahí no riendo. Viviste en riquezas, pero a Lázaro no tuviste compasión del pobre. Tuviste la ley, como le dijo Abraham al rico, ¿no? Tuviste la ley, a los profetas, a Moisés, y no obedeciste. Vámonos al tormento eterno. Pero como les digo, eso no es el fin de la historia. El fin de la historia es Mateo 25. Que si usted y yo no predicamos el evangelio, tendremos la misma suerte de ese rico. Porque el juicio de Dios dice ahí en Mateo 25:30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. ¿Y dónde crees que las tinieblas de afuera? El mismo lugar de tormento donde estaba el rico. Querido hermano, querida hermana, debemos escuchar la voz que manda, la de Cristo. Debemos escuchar la voz interna del Espíritu Santo que nos constriñe. Debemos escuchar la voz de los perdidos, la voz de los de afuera, pero también la voz de los condenados. Por favor, envía a alguien. Que no vengan aquí a pasar este infierno que estoy viviendo. Esa es la voz de los condenados. Te ruego, Padre Abraham, envía a los evangélicos nazarenos de las casas a que vayan y prediquen a mi familia, que no vengan aquí. Les dije que iba a ser un poco traumante, pero es la realidad. Está escrito, así dice. Está escrito, eso es lo que dice. Entonces, ¿permitiremos que más gente se vaya al infierno? Si los mismos condenados están rogando para que nosotros vayamos y salgamos
y prediquemos a nuestros familiares, a nuestros vecinos. En este caso yo vivo en Carcelén, a los de Urabá, a los de Carcelén y a los mis alrededores. Y quién sabe si algún familiar nuestro que ya partió de esta vida esté rogando por lo mismo. Yo soy un barco paima. Quién sabe si algún barco, algún paima esté diciendo: Señor, dile a César que vaya y predique para que mis familiares, los barcos y los paimas no vengan a este lugar. Tienes que escuchar esas 4 voces. Si no quieres escuchar la voz del que manda, porque a veces somos como iglesia, a veces rebeldes, escucha la voz de los de afuera. Si no quieres escuchar la voz interna que te dice: predica, reconcíliate con Dios y habla de mí, escucha la voz de los condenados que no quieren que tú y yo vayamos a ese mismo lugar. Póngase de pie en esta mañana. Déjame decirte que estamos a tiempo porque todavía no hemos partido de este mundo. Estamos a tiempo todavía de predicar. Miren, hoy en día, y gracias a Antonella por habernos ministrado el día de hoy la alabanza, y todos decían: ¿cuántos nos queremos con Cristo? Y amén, nos queremos ir con Cristo. Pero cuando Él venga, te hallará como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien, que dice la palabra. ¿Para qué? Para enseñar, para evangelizar. Miren lo que dice Romanos 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies. ¿De quiénes? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. ¿Quieres ser tú esos pies? ¿Quieres ser tú esas voces que prediquen, que evangelicen? Que ya no estemos más en pasividad, que ya no estemos más en rencores con Dios, que tengamos y alcemos la mirada y tengamos compasión de esas multitudes. ¿Cuántos quieren responder al llamado de Dios en esta mañana? Amén. Levanten sus manos ahí. Levanten sus manos y dígale: Señor, envíame aquí, envíame a mí. ¿Y por qué son hermosos esos pies? ¿Saben por qué? Porque obedecen a la voz que manda, a la del Hijo. ¿Por qué son hermosos esos pies? Porque obedecen a la voz interna del Espíritu Santo. ¿Por qué son hermosos esos pies? Porque obedecen a la voz de los perdidos, al tener compasión de ellos. ¿Y saben por qué son hermosos esos pies? Porque obedecen la voz incluso de los que ya están condenados. Cierra tus ojos en esta mañana y dile: Señor Jesús, gracias. Gracias porque me has dado este único talento, que es tu palabra en mí para poder evangelizar. Señor, ayúdame a dar fruto desde hoy. ¿Sí? No quiero esperar más, Señor. No quiero esperar más. Desde hoy quiero ya abrir mi boca, quiero abrir mis labios y hablarle a la gente acerca de Cristo Jesús. Señor, recordamos el evento de Isaías y confesamos nuestro pecado. Somos hombres y mujeres impuros de labios, como buenos latinos que somos. Pero Señor, en esta mañana venimos a consagrar nuestras vidas para que tú la limpies y quites nuestro pecado. Señor Jesús, una vez que tú hayas limpiado por el poder de tu Espíritu Santo a esta congregación que está aquí presente, ellos dirán: heme aquí, envíame a mí. Señor Jesús, gracias.
Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecer, Señor Jesús, tu voz, la voz de orden, la voz que manda. Ayúdanos a obedecer, Señor Jesús, esa voz interna del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ayúdanos a obedecer, Padre, la voz de los perdidos que nos dicen: tenga compasión de nosotros. Y ayuda también a obedecer a los que ya están incluso en la muerte eterna y no quieren que nosotros vayamos a ese mismo lugar. Padre, ayúdanos en esta mañana. Espíritu Santo, ven con tu poder, ven con ese fuego de Pentecostés. Ven, Padre Santo, anímanos, resucítanos espiritualmente, Señor Jesús. No importa tanto los sufrimientos que padezcamos aquí. Estos sufrimientos no se compararán con la vida eterna que tú tienes para nosotros. Oh Dios mío, ven, Espíritu Santo, y constriñe el corazón y la mente de mis hermanos para poder servirte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, con toda nuestra mente. Oh Cristo Jesús, gracias. Gracias por esta mañana poderosa. Bendice a aquellos que han abierto su corazón el día de hoy, Señor. Y a los que no, sigue trabajando con ellos. Tú vienes pronto. Yo quiero ser encontrado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utilizan bien, diestramente, la palabra tuya, Señor Jesús, que nos has dado. Cristo, gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya.